Muy bien, buenas tardes a todos los que estáis conectados al Facebook, los que estáis ya entrando en el Zoom. Eh, Hoy iniciamos una nueva sesión del ciclo de conferencias dedicado al uso de tecnología geoespacial en la investigación geográfica. Y tenemos a una invitada especialista en muchas cosas, entre ellas en cuestiones del crimen en México, ¿no? Que es lo que nos trata hoy. Se trata de la maestra Socorro Flores Gutiérrez, que es del Laboratorio de Estudios Socioterritoriales, ¿no? Y la plática de hoy se titula Análisis geoespacial del crimen en México. Le doy la palabra a Adrián Giovanni para que lea el currículum de la maestra, por favor. Hola, buena tarde. Bienvenidos a todos los que se pudieron conectar, a los que nos están viendo por Facebook, por Zoom. Bienvenidos. Y bueno, nuestra invitada especial de hoy, la maestra Socorro Flores Gutiérrez, que nos acompaña desde la UAM Coajimalpa. Ella, voy a mencionar brevemente su información curricular. Ella es la maestra Socorro Flores Gutiérrez. Actualmente es actualmente labora en la UAM Coajimalpa, pero su formación es de geógrafa y especialista en ordenación del territorio por la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAMX. Además, ella es especialista y maestra en geomática por el reconocido Centro de Investigación en Ciencias de la Información Espacial, conocido como Centro Geo. Además, es estudiante del programa de doctorado en urbanismo por la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la UAM del Estado de México, la UAMX, y actualmente está a cargo de la Dirección Geoestadística Criminal, de la Dirección Geoestadística Criminal en el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios. Y además, ella se desempeña actualmente en el Laboratorio de Análisis Socioterritorial de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, en donde realiza tareas de investigación, así como docencia. Además de que imparte WEAs como son estadística descriptiva, herramientas geoinformáticas, cartografía y sistemas de información geográfica. Bienvenida, Socorro, y gracias por tu participación. Gracias, Giovanni. Bueno, con este currículum yo creo que nos tienes que hacer no una maestría, sino un doctorado en temas del análisis del crimen organizado. Te quería comentar una cosa que sucedió hace unas semanas. Vino una colega tuya, bueno, imagino que es colega tuya, que es la maestra Darby Crioz, y nos decía que, en México tenemos acceso a imágenes satelitales de todo tipo, que se pueden trabajar de mil maneras, pero las que tienen mejor resolución, las que están con más detalle, ¿no? Las maneja la Secretaría de Defensa Nacional, ¿no? Y esas no están tan a disposición del público como a uno le gustaría. Y entonces, claro, a mí me extraña que la geografía no se haya implicado en los temas de seguridad ciudadana, en la lucha contra el crimen organizado y otras cosas. Y me extraña porque, claro, es un tema muy geográfico, pienso yo, ¿no? Entonces, no sé, tendrás tú quizás la respuesta a este enigma que te estoy planteando. Bueno, ¿y por qué, si tenemos imágenes actualizadas, si la Secretaría de Defensa Nacional tiene tanta información, por qué no se aplica esta información a resolver un problema gravísimo que tenemos en México, que además está afectando ya al cuerpo político y, desgraciadamente, al conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, te doy la palabra para que nos des tu punto de vista y para que nos des la lección. Adelante, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de ver tanta asistencia. Pues finalmente es un tema que, pues que es importante, que es relevante en nuestra vida, ¿no? Y además, como estudiosos de la geografía, creo que es un área de oportunidad que creo que no se ha explotado lo suficiente. Si quieren, bueno, tengo una presentación preparada, si quieren la vemos y después podremos intercambiar ideas. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí sí la ven, ¿verdad?
Ya se ve muy bien, perfectamente. Bien, entonces, aquí les pongo mi correo por si después les surgiera alguna duda, algún comentario, algo que quisieran que platicáramos, lo podemos hablar con mucho gusto. Eh, bueno, pues sabemos que la vida, los hechos sociales se desarrollan bajo un contexto espacio-temporal. Eh, es decir, si yo les digo que me pasó algo, ustedes como que de manera natural me preguntan dónde y cuándo me pasó, ¿no? Si yo les digo que me robaron, ustedes creo que lo inmediato que me preguntarían sería dónde y cuándo. Entonces, contexto espaciotemporal, pues no es solamente como de los hechos sociales en general, sino específicamente lo que nos tiene en este momento aquí, que son pues el crimen y el delito. Ahora bien, ay, ¿cómo muevo esto? Ok, entonces, en términos de inseguridad, según la literatura, se puede dividir en dos grandes componentes, una parte objetiva y una parte subjetiva. La parte objetiva tiene que ver con la medición de la incidencia delictiva, es decir, con las cifras oficiales, con la estadística, ¿no? Y esto nos trae aquí un tema respecto a la cifra negra, que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Inseguridad Pública, la ENVIPE del INEGI, el 92.4% de los delitos no son denunciados. ¿Y por qué no son denunciados? Principalmente por dos motivos. Porque se considera la denuncia como una pérdida de tiempo y porque tenemos desconfianza en la autoridad. Entonces, este hecho de que la parte objetiva, las cifras oficiales solamente nos muestran el 10%, o sea, de hecho menos del 10%, un poco, casi 1 de cada 10 delitos sí es denunciado, el resto no es denunciado. Y bueno, en términos generales, podríamos decir que en el país el delito más frecuente es el que ocurre en la calle, el delito callejero. Este tipo de delito que tiene la cualidad de ocurrir en el espacio público, gracias, que ocurre en el espacio público y es al que nos vemos más expuestos. La otra parte del tema de la inseguridad es la parte subjetiva, que tiene que ver con el sentimiento de inseguridad y el miedo al delito y se asocia con estimaciones personales, ¿no? Es decir, con mis propias características de género, de edad, etcétera, pues me puede o no ver expuesta, o me pongo en un papel de vulnerabilidad diferente, ¿no? Entonces, este sentimiento de inseguridad y miedo al delito tiene que ver con la experiencia personal, tiene que ver con el contacto que yo tengo con los medios de comunicación. O sea, hay gente que pues se puede alarmar más ante las noticias que son expuestas en los medios de comunicación, incluso con el rumor urbano, ¿no? Con esas cosas que dicen que pasan en un lugar, pero pues ciertamente no sabemos si efectivamente son verdad, ¿no? Entonces, para eso hay ciertos instrumentos para captar este sentimiento de inseguridad y miedo al delito. Uno de esos son las encuestas de victimización y percepción de inseguridad. En México, esta encuesta tiene datos a nivel estatal y nacional, ¿no? Entonces, en este contexto, tenemos un vacío de datos en la escala local, en la escala humana, en la escala de la calle en la que yo salgo y entonces me siento insegura, pero solo de lo que pasa en esa calle solamente el 10% se denuncia, ¿no? Entonces tenemos vacíos de información. En principio, para lograr atacar cualquier problema, pues tendrá que tener un buen diagnóstico, saber de qué magnitud es el problema del que estamos hablando. Y entonces, en la medida en la que podamos hacer un buen diagnóstico, pues podremos estar en posibilidad de ofrecer algún tipo de solución. Entonces, en principio, esto nos lleva al diagnóstico. Ahora bien, respecto al análisis criminal, pues hay varias esferas aquí a partir es un libro del doctor Palacios Pámanes del 2014 sobre criminología contemporánea que nos dice que no hay un solo estudio de la criminalidad, ¿no? No se puede abordar solamente desde una dimensión. Tiene que ver con
diferentes disciplinas científicas. Por ejemplo, a la víctima es estudiada por la victimología, el hecho criminal en sí, pues es estudiado por el derecho penal, el criminal es estudiado por la criminología etiológica o clínica, y bueno, de aquí también se desprenden otros tipos de criminología. En realidad no es que exista solo un tipo de criminología, existen diferentes tipos de criminologías, en plural. Una criminología en particular que tiene mucho que ver con la geografía es la criminología ambiental. La criminología ambiental se ocupa del estudio del espacio-tiempo, de la ocurrencia de los hechos delictivos o criminales, que bueno, ahí habría que diferenciar entre el delito y el crimen, ¿no? El delito es lo que dice el derecho penal, que es un delito, tiene que cumplir con ciertas características, y el crimen en general, que en México en términos oficiales no se utiliza, ¿no? Creo que tendremos más que hablar como de hechos delictivos. Ahora bien, sobre la criminología ambiental, pues vamos a ver que tiene ciertas características, que es esta es la parte teórica del estudio del análisis espacial de la incidencia delictiva, tiene un trasfondo teórico que es la criminología ambiental. Ahora bien, dicho esto, la criminología ambiental, en la criminología ambiental, el lugar geográfico juega un papel en la ocurrencia de cualquier delito. Y aquí yo diría que no de cualquier delito, o sea, por ejemplo, pienso que la criminología ambiental no estudia todos los delitos, estudia particularmente los delitos que ocurren en el espacio público, en la calle, tiene limitaciones también. Yo no podría abordar delitos cibernéticos con criminología ambiental, porque no tienen una espacialidad, ¿sí me explico? O no podría, por ejemplo, cosas de lavado de dinero o cosas donde tuviera que ver como delincuencia organizada entre países, ¿no? O sea, sería como mucho más difícil de abordar y tendría que utilizar otras teorías criminológicas. En esta en particular, el lugar sí juega un papel importante en la ocurrencia de delito porque estudia sobre todo aquellos que suceden en el espacio público. Se dice que las oportunidades para delinquir son específicas para cada delito, ¿no? O sea, si yo estudio el robo en transporte público, pues las oportunidades serán específicas. Si yo estudio el robo de vehículos, son otras las condiciones. Desde este punto de vista, las oportunidades para el delito se concentran en ciertos lugares y en ciertos momentos. Una vez más, este tema del binomio espacio-temporal. No podemos separar el estudio del espacio sin el tiempo. Las oportunidades para el delito dependen de los patrones de actividad de la vida diaria. Es decir, infractores y objetivos se desplazan al trabajo, al colegio, a centros de ocio, y del mismo modo lo hacen las oportunidades. No es algo separado. Un delito produce oportunidades para otros tipos de delitos. Algunos productos ofrecen oportunidades para que el delito sea más atractivo y además esto se transforma en el tiempo, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablando del robo que sucede en las calles que abren los coches, pues ya tienen ciertos aparatos para saber dónde hay baterías de litio, o sea, dónde hay computadoras, dónde hay celulares, ¿no? No tendría sentido de no hacerse de otra forma. Veo que hay algo aquí en el chat. Si quieren, vemos ahorita vemos estas preguntas. Sí, gracias. Ahorita si quieren las vamos viendo. No, sí, yo esperaría hasta el final de la sesión, ¿no? Okay. Para Ok. que haya un poco más de jugo en la discusión. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces sigo. Los cambios sociales y tecnológicos producen nuevas oportunidades para el delito, aunque les ponía este ejemplo de las baterías de litio. Ahora, pues hay diferentes modelos de prevención del delito. Hay un tipo de prevención social que tiene que ver con las estrategias dirigidas para reducir las causas sociales del delito y la violencia, que incluso tienen que ver con el modelo económico bajo el que nos desarrollamos.
Está la prevención comunitaria, donde se destina a zonas donde el riesgo de caer en la delincuencia o de ser víctima de ella es alto. Y tenemos la prevención situacional, que es la que está directamente relacionada con la prevención, con la criminología ambiental. Aquí se intervienen los factores que el infractor encuentra o busca en las circunstancias inmediatas del acto criminal. Es decir, medidas como el alumbrado público, como que las banquetas estén despejadas para que la gente efectivamente pueda caminar, como este tipo de intervenciones urbanas mucho más localizadas, ¿no? Entonces, la criminología ambiental se asocia directamente con la prevención situacional y entonces esto nos va acotando, ¿no? Ya no es el estudio como del crimen en general, de todos los delitos, ya dijimos que es el delito callejero, el que sucede en el espacio público y con una mira, con una perspectiva de querer hacer prevención situacional, no de otro tipo, tiene limitantes. Ahora, pues ustedes ya deben conocer el marco geoestadístico nacional, pero solo un poco para recordar, el marco geoestadístico nacional es una delimitación territorial del país en diferentes unidades, en diferentes escalas, y cada una de estas unidades territoriales va a tener una clave que es única. Como saben, los datos geográficos tienen dos componentes, una parte geométrica, una parte gráfica y una parte alfanumérica. El vínculo para que yo pueda hacer representaciones espaciales de los datos, pues será el marco geoestadístico nacional. Será la clave que le asigna el marco geoestadístico nacional. Entonces, yo voy a tener una clave que es única y que no se va a repetir para los estados, los municipios, las localidades, AGEPs y las manzanas. Ahora bien, bueno, esto es gráficamente. Una de las fuentes de datos de registro de delitos es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende de la Secretaría de Gobernación, y ahí cada 2 meses se van actualizando el registro de los datos delictivos, de incidencia delictiva. Cada 2 meses vamos a tener ahí los delitos del fuero común y del fuero federal y vamos a poder consultar los datos a nivel estatal y a nivel municipal, ¿no? Que tiene que ver con este tema del marco geoestadístico nacional. Entonces, a nivel estatal nos vamos a poder encontrar mapas como este de incidencia delictiva. Son presuntos delitos registrados en mayo de 2021. Son 178,087 y vamos a tener este tipo de mapas donde la intensidad del color se va a asociar con la intensidad de la presencia de la variable. En este caso, pues tenemos que el Estado de México es el que registró una mayor frecuencia de delitos y vamos a ver que estados como Nayarit, por ejemplo, pues es el que tendrá menos, ¿no? Entonces aquí tendremos un registro mínimo de 189 y un máximo de 33,916, ¿no? Esta será una primera aproximación. Después vimos que también los datos podían consultar a nivel municipal y entonces vamos a poder tener este tipo de representaciones de los datos, ¿no? Aquí tengo las extorsiones registradas por municipio en el 2018 y tengo su mapa de coropletas donde tengo estos intervalos de clase de 0 a 5 hasta un máximo de 84 a 209. Pues gracias a este tipo de desagregación de los datos yo podría ir como viendo ya si hay algún tipo de patrón, de concentración, de distribución en este caso de las extorsiones, pero yo podría hacerlo con cualquier otro delito. Lo importante para poder hacer esto es entre otras cosas, un aspecto importante es que los datos del Secretariado Ejecutivo tienen una columna que tiene la clave, se llama INEGI, es la clave del marco geoestadístico. Esto me permite poder hacer este tipo de representaciones, ¿no? A partir de la clave, en este caso del municipio, yo puedo hacer la representación espacial de los datos. Lo mismo podría hacerlo con otros de desaparición de personas, de cualquier otro delito.
Ahora bien, en el portal de datos abiertos de la Ciudad de México, tenemos una categoría dentro de todas estas posibles que nos permite explorar los datos de incidencia delictiva. Están las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y tengo estas opciones de consulta. En una tabla, en un mapa, lo puedo analizar, lo puedo exportar, que es lo importante, podría aplicar un filtro y descargarlo. Entonces, aquí lo importante es que tengo la fecha y la hora de los hechos, el tipo de delito, la fiscalía, la agencia, la unidad de investigación, la categoría del delito, la dirección de ocurrencia, es decir, la calle, la colonia y la alcaldía, y la parte fina, que es lo que nos interesa a nosotros, que son las coordenadas geográficas, latitud y longitud, ¿no? Entonces, si yo recorriera, pues esta es una captura de pantalla, pues si yo recorriera aquí a la derecha, vería que tengo una columna con el registro de la latitud y una columna con el registro de la longitud. Ahora bien, a partir de estos datos, pues yo ya puedo hacer algunos tipos de análisis en específico. Por ejemplo, estos siguientes mapas que les voy a presentar fueron elaborados con registros del portal de datos abiertos, específicamente para el año 2018, porque quería ver qué era lo que pasaba en un año, ¿no? Entonces, lo primero fue esta categoría, identificar estos robos que caen dentro de la categoría de delito callejero, que son eventos delictivos que se dan en el espacio público y poseen la cualidad de movilidad, ¿no? Entonces, de toda la lista de delitos que había registrados, porque bueno, aquí está violencia familiar y todos los que ocurren en la Ciudad de México, seleccioné solamente los de robo a pasajero, conductor en transporte público, con y sin violencia, robo a transeúnte con y sin violencia, robo de vehículo con y sin violencia y robos de accesorios de auto. Dentro de esos, pues fui viendo cómo se comportaban a nivel de alcaldía, el número total, el porcentaje, y luego intenté relacionarlo con el tema de la población, porque claro que donde hay más población, pues es probable que existan más delitos registrados, ¿no? Esto gráficamente, pues se ve así. Esto es por colonia, el delito callejero por colonia, y entonces identificamos dos grandes concentraciones, una aquí en las alcaldías centrales, en Cuauhtémoc y Benito Juárez, y aquí en Iztapalapa, ¿no? Entonces vemos que los tonos de verde, pues tenemos menor incidencia en la parte periférica de la ciudad. Esto es por colonia. Después de la colonia, pues lo que se hizo fue ahora hacer el análisis con una densidad de kernel, donde calcula el número de eventos por unidad de área, que pueden ser hectáreas, pueden ser kilómetros cuadrados, pueden ser metros cuadrados, y entonces identificamos estos hotspots o zonas críticas donde se concentran los delitos, ¿no? Entonces aquí tenemos, en términos generales, en esta escala de análisis, pues se identificaron 7 grandes concentraciones. El centro de la Ciudad de México, la Glorieta Insurgentes, el Metro Chabacano, el Metrobús Obrero Mundial, el Metro Tacubaya, el Metro Tacuba y el Metro Pantitlán, que finalmente pues son estas grandes puertas de entrada a la Ciudad de México y que vinculan la vida metropolitana. Y bueno, este es como el primer ejercicio. Entonces lo que intenté es que viéramos cómo se va cambiando la escala de la representación de los datos a nivel nacional, estatal y después municipal, por colonia, y ahora a nivel de hotspot. Ahora pues lo que seguiría sería saber qué pasa exactamente en Metro Pantitlán, ¿no? En qué horarios, pues las características del entorno urbano que pueden permitir o no, bueno, en este caso que sí permiten la ocurrencia de ese grupo de delitos en específico. Ahora quisiera presentarles 2 ejemplos, 2 trabajos de proyectos terminales que se han desarrollado en la licenciatura
en estudios socioterritoriales de UAM Coajimalpa, y bueno, ahí son 2 alumnos que hicieron esos trabajos. El primero es de Leonardo Barrera, y él hizo un análisis espaciotemporal del robo en transporte público en Ciudad de México para el año 2019. Y bueno, obtuvo este mapa, igual con una densidad de kernel, ¿no? Aquí fue viendo dónde estaban. Ahora, de ese universo de delitos, él se enfocó específicamente en el robo en transporte público, ¿no? Y entonces aquí hizo un acercamiento de esta primera escala de toda la ciudad, de todas las alcaldías, hizo un acercamiento a esta zona para saber qué pasaba, ¿no? Y entonces le puso las estaciones del metro, porque tenía todo que ver, ¿no? Si era robo en transporte público, pues transporte masivo en esta zona pues es lo más importante. Tenemos el metro Pino Suárez, el metro Hidalgo, Buenavista y Pantitlán. Y fue después analizando qué pasaba con cada uno de estos hotspots, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la intersección entre la Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, ¿no? Y esto pues se puede ir así, el análisis se puede ir haciendo mucho más fino. Él no pudo ir a hacer trabajo de campo porque estábamos en pandemia y no pudo ir, pero bueno, lo que seguiría sería ir directamente y ver cuáles son las condiciones, les decía, del entorno urbano que permiten que ocurran estos delitos. Me acordé ahorita de 2 cosas importantes. Uno es que este tipo de análisis son como una fotografía de lo que pasa en un momento determinado. Esto se comportó así para un año específico, para el 2019, pero no quiere decir que todo, que sea una cosa constante. Esto va cambiando en el tiempo, y también las estrategias de las personas que cometen algún delito, pues también se van cambiando. Es eso que llaman también efecto cucaracha, ¿no? Si yo identifico esta intersección de Paseo de la Reforma con la Avenida Hidalgo como un lugar importante de incidencia, pues puede ser que o ponga un policía o un botón de pánico, una cámara, algo que pueda inhibir un poco esta actividad. Y sí puede ser que entonces se cambien y ahora estén en la siguiente esquina, ¿no? Es eso que llaman efecto cucaracha. Entonces, la temporalidad de este tipo de análisis es muy importante. En estos términos no es algo constante. Y bueno, y el otro trabajo que les quería platicar es el que desarrolló Viridiana Jiménez. Viri hizo el trabajo de analizar la variación de la incidencia delictiva durante el periodo por confinamiento por COVID-19 en 3 colonias en la alcaldía Álvaro Obregón. Entonces ella comparó la incidencia delictiva que se venía dando en los meses de marzo y abril. No les quiero. Sí, marzo y abril 2019, frente a lo que pasó en marzo-abril 2020 con la reducción de la movilidad de las personas. Y entonces ella empezó analizando pues qué pasaba con estos mapas de cuantificación por alcaldía. Entonces, si se dan cuenta, la escala que representa aquí en el 2019 es la misma para que visualmente los datos sean comparables. Se empezó con la escala de las alcaldías en la Ciudad de México, hizo los hotspots, ¿no? Ella lo hizo para delitos que suceden en el espacio público y delitos que suceden al interior de la vivienda, en este caso violencia familiar. Aunque ahí el tema de la autocorrelación espacial es importante porque el robo en la calle, el robo callejero, sí tiene una autocorrelación espacial importante. Sin embargo, la violencia familiar no tiene un componente de autocorrelación espacial importante, porque yo podría, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Yo podría ser víctima de violencia familiar, pero no importa dónde esté en la ciudad, ¿no? O sea, podría estar en una u otra alcaldía
en una u otra colonia y no, eso no afectaría mi probabilidad para ser víctima de delito, para ser víctima de violencia familiar. Pero sí cambia respecto al robo callejero, ¿no? Ya vimos que sí ya hay lugares donde se concentra mucho más. Entonces, si yo estoy en las alcaldías centrales, en una colonia determinada, mi probabilidad de ser víctima de robo en la calle sí cambia. Luego, ella puso aquí el delito callejero en la alcaldía Álvaro Obregón por colonias en periodo 2019 y periodo 2020. Que describió los cambios y luego lo hizo con los hotspots, calculó la densidad, ¿no? Y vemos cómo sí, pues notablemente se redujo la presencia, hubo movilidad de ciertos, este tema que les decía de la movilidad del delito, no se concentraron en los mismos lugares, sino como que sí hubo cierta movilidad. Ella tampoco pudo hacer trabajo de campo, que era lo que seguía para su investigación, porque pues ahora habría que ver las condiciones o las características bajo las que sucede este tipo de delito, pero bueno, para fines del proyecto terminal estuvo bien, se cumplió el objetivo. Estos son sus hotspots para la colonia Olivar del Conde, primera sección. Esto fue lo que pasó en 2019 en términos de este patrón de concentración y aquí están para el 2020, ¿no? O sea, sí hubo cierta movilidad de los datos. Y luego viene, pues les decía, este binomio espacio-temporal, esta fue el análisis espacial, pero también se puede hacer un análisis temporal de los datos. Aquí nada más puse dos ejemplos. Este que tiene los datos de los meses del año y los días, del 1 al 31 y de enero a diciembre. Y aquí podríamos ir graficando este reloj de datos o reloj heurístico que también se llama y podemos ver si hay algún tipo de concentración temporal a lo largo del mes. El otro análisis que se hace es el análisis de por días de la semana, es decir, de lunes a domingo y luego de las 0 horas a las 23. Pero esto también tiene que ser muy específico del lugar que se esté analizando, ¿no? Porque esto pues va a cambiar de espacio a espacio y hacerlo de una manera muy general, por ejemplo, para toda la Ciudad de México, pues como que no valdría mucho la pena, ¿no? La riqueza de este tipo de análisis es que te puede dar especificidades o características particulares, pero de un lugar. Por ejemplo, es de la colonia Santo Domingo, en Coyoacán, y aquí vemos que la primera parte de la presentación donde les hablaba de la parte teórica de la criminología ambiental, donde dice que los patrones delictivos tienen que ver con los patrones de actividad de las personas, ¿no? Aquí vemos de que se concentra mucho más por la mañana, cuando la gente sale a trabajar entre las 6 y las 7 de la mañana, y por la tarde cuando regresa. Y también en los días laborales de lunes a viernes, el sábado y el domingo se descansa un poco, y también pues aquí tenemos otras ocurrencias entre las 6 y las 7 y entre las 8 y las 9. Entonces, este tipo de análisis nos permite hacer encontrar este tipo de especificidades. Y bueno, ya a manera de conclusión, pues este tipo de representaciones nos ayudan para temas de geovisualización de los datos, para analizar y comprender cómo se desarrolla y poder encontrar pues lugares muy específicos, horarios, rutinas, ¿no? Y pues claro que tendría que ir encaminado para fines de prevención situacional, ¿no? Ya vimos que hay diferentes tipos de prevención y particularmente este tipo de trabajos abonan a la prevención situacional. Y el tema de la temporalidad, pues es importante, ¿no? Por lo que les decía, yo tendría que estar generando este tipo de análisis constantemente para ver cómo es que están cambiando las cosas, porque si lo hago para el 2010 y quisiera
utilizar, o sea, sí hay cosas que se mantienen, pues, pero muy probablemente, no, más bien, muy seguramente ya cambiaron las cosas y evolucionaron y tendrán otra característica, ¿no? Y finalmente este tipo de trabajos también se tendría que ver reforzado o apoyado por la captación de la percepción de inseguridad y miedo al delito, porque vimos que pues ese tema de la percepción de inseguridad y miedo al delito puede afectar mucho más nuestra calidad de vida que lo que sí pasa, ¿no? O sea, ya vimos que solamente este tipo de análisis, todos los de Viri, el de Leonardo, el que yo hice, pues solamente nos están mostrando el 10% de la incidencia delictiva. No sabemos qué está pasando con el resto. El resto podría ser captado, entre comillas, con técnicas, por ejemplo, de cartografía participativa o de o sea, de esta manera complementaria, ¿no? Y yo podría trabajar entonces sí con el tema de la percepción de inseguridad y miedo al delito, que les decía que finalmente puede afectar mucho más nuestra vida. O sea, el miedo nos puede llevar a no hacer ciertas actividades. El miedo nos puede llevar a cambiar rutinas, el miedo nos puede afectar de manera grave. Como en mi clase que les digo a mis alumnos, es como la gente que siente celos. O sea, no es que, o sea, si sientes celos te atormentas por algo que ni siquiera sabes si pasó o no pasó, si va a pasar, ¿no? Y sufres más por eso que por el hecho de que sí te engañen y ya, ¿no? Entonces, este tema de la percepción de inseguridad y miedo al delito es algo que me parece que no se ha trabajado tanto, pero es muy relevante. Creo que es una de las tareas pendientes que nos queda como geógrafos, es esto como área de oportunidad, pero específicamente me parece que tendríamos que trabajar mucho más con estas percepciones. Pues de mi parte es todo, no sé si hubiera preguntas. Pues muchas gracias, Socorro, por la plática, por la excelente plática que nos has presentado. Antes de pasar a las preguntas, aquellos que tengan alguna duda, alguna pregunta que hacer, la pueden usar el chat, o bien ya sea el chat del Zoom o el chat del Facebook para hacer la pregunta. Entonces ya nos encargaremos de hacérsela llegar a la ponente. Bueno, me queda claro que, o ha quedado medianamente claro de que esto de la delincuencia, en cualquiera de sus formas, es un asunto muy dinámico. Y entonces, para analizar cuestiones dinámicas, imagino que las matemáticas pueden ser de gran valor para prevenir, ¿no? Es decir, si yo puedo, a partir de, no sé, a partir de inteligencia artificial, a partir de diferentes fuentes, conseguir hacer el mapa del crimen en un lugar determinado, quizás pueda ayudar a prevenirlo en ese momento particular, ¿no? Aunque sé que se desplazará hacia otro, ¿no? Y además imagino que depende también de las condiciones socioeconómicas, depende de cómo ha ido el año laboral, el año económicamente. No sé, por ejemplo, yo esperaría que después de este año de pandemia, el crimen o la delincuencia se hubiera acentuado más en el año menos pandémico, ¿no? Por ejemplo, si 2020 es muy pandémico, el siguiente año para recuperar económicamente, bueno, no hay que recuperarse económicamente a nivel de los empleos normales, pero también la delincuencia no deja de ser una fuente de ingresos. Entonces se incrementaría quizás esos crímenes en el tiempo, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, claro, también hay un componente económico del crimen que es importante y rescatar esto sobre la dinámica que tiene en el tiempo. Jovas, ¿qué te ha parecido la plática? Muy bien. Fíjate que un ejemplo que me agrada ahorita de lo que mencionó Socorro,
justo esta parte de la percepción de la inseguridad, porque pega mucho en contextos a los que estamos a lo mejor acostumbrados aquí en México, en América Latina, digo, no es exento de los demás países, pero aquí es muy marcada esta parte de la percepción de inseguridad que desde luego no pega en nuestro modo de vida, en nuestras conductas sociales, a lo mejor hasta para la elección de dónde trabajar, cuándo salimos, cuándo no. Y bueno, eso me conecta un poco con la parte del tema de salud, en salud pública, porque hay una definición actual, bueno, de las últimas de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a salud, salud de la persona, en donde menciona que este concepto de salud no es, bueno, ellos lo mencionan así, no es como el estado completo de bienestar físico, mental y social de una persona, no solo la ausencia de una enfermedad o de una afección. Entonces, en esta parte es muy, muy importante toda esta parte de la inseguridad, la percepción de inseguridad que tiene la persona, porque eso evita que lleve a un estado de salud, digamos, salud social, que se requiere, desde luego, en casi todas las partes del país, pero lo podemos focalizar más mediante este tipo de análisis o datos, ¿no? Y bien menciona Socorro, ojalá también estos datos no solo se quedaran, digo, ahí depende de quién los maneje, no solo se quedaran al grado de análisis, a lo mejor, como mencionamos, ¿no? Nuestras fuerzas de seguridad pública, los tomadores de decisiones, también se aprovecharan más para tomar medidas preventivas, ¿no? O actuaciones más rápidas y no solo que quede como en el dato de un registro, ¿no? Hay subutilizado. Y bueno, además de todo, bueno, muy buenos ejemplos para los compañeros, estudiantes o los alumnos y alumnas de geografía o ciencias afines, porque sí, se puede aprovechar mucho esta gran cantidad de datos y como menciona, ¿no? Ahí puso el ejemplo de los datos abiertos que están disponibles para cualquier persona que quiera acceder a ellos, tienen una información geoespacial con la cual ya podemos utilizarlos en distintos visualizadores, siempre y cuando también dándoles un buen manejo, ¿no? No solo como poniéndolos a hacer un mapa y ya, sino darle un buen análisis. Y bueno, gracias, Coco, también por la plática. Sí, No, fíjate que eso que dices, perdón. no, di, adelante, adelante. Eso que dice Giovanni es muy importante porque a nivel nacional, Ciudad de México es la única que tiene los datos disponibles. Así, a ese nivel de desagregación de coordenadas. Y bueno, supongo que el resto de los países sí lo tiene, y lo tiene, pero sus fiscalías, pero no está público, ¿no? Entonces, si alguien que es de Morelos o de cualquier otro estado quisiera hacer un análisis similar al que les presenté, no podría hacerlo porque los datos no están disponibles. Entonces, en términos de transparencia y de esto que llaman ahora pues sí, de tener los datos abiertos, Ciudad de México, pues, sí va ahí un poco a la cabeza. El resto de los estados no lo tiene. Sí, antes de pasar a las preguntas de los que están escuchándonos, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué tanto se pueden usar políticamente los datos de la delincuencia? En el sentido de que, no sé, imagino que un caso se resuelve o no se resuelve si hay interés político en hacerlo. Que no solamente depende de las fuerzas de seguridad, sino que quizás detrás del manejo del crimen, el crimen en su amplia acepción, ¿no? Quizás haya un interés político en resolverlo o en no resolverlo. ¿Tú que tienes experiencia en estos temas, qué dirías al respecto? Sí, fíjate que eso me lleva a un ejemplo que ahora, y que creo que podría servir también como aliciente para los alumnos de UAM Iztapalapa. En UAM Coajimalpa tenemos un colectivo de alumnos, Youth Mappers, mapeadores, son mapeadores con fines humanitarios, y ellos, por ejemplo, ahorita están trabajando con colectivos de familiares de personas desaparecidas. Y ellos, o sea, para ellos ha sido importante el poder representar sus datos geográficos, el saber dónde, como establecer una ruta de dónde fue la última vez que se vio a su familiar, ¿no? O cuál era su, pues como sus
sus rutas, sus destinos, y entonces eso a ellos, o incluso para documentar dónde dónde se han encontrado restos óseos. Eso ha sido importante porque han visto los caminos, las rutas, las posibilidades, la presencia o no de ciertos grupos de delincuencia organizada. Y entonces me parece que sí es importante porque eso pues en principio lo tendría que hacer la fiscalía, no lo tendrían que hacer los familiares, ¿no? Entonces, pues también me parece que se les dan elementos, se les aportan herramientas a los familiares para que en esa medida puedan exigir que se puedan, por ejemplo, georreferir las llamadas de los celulares, o las ubicaciones que se guardan en los celulares, etcétera, ¿no? Entonces son herramientas de gestión, pero también son herramientas de empoderamiento para los mismos familiares para que puedan exigir cosas que ellos saben que se pueden hacer. O sea, gracias, por ejemplo, ahora al apoyo de los estudiantes, ellos pueden llegar a pedir ciertas cosas que saben que necesariamente, que se podrían hacer, que son factibles técnicamente, pero que ciertamente, pues a lo mejor hay alguien a quien no le interesa resolver la desaparición de personas en cierto lugar, por ejemplo, ¿no? Es un problema muy complejo, en realidad. Eso tendrías que ponerlo en el chat, a ver si los estudiantes de Iztapalapa igual se animan Sí, a trabajar en temas parecidos, ¿no? les voy a poner el link. Y si necesitan asesoría de los alumnos de UAM Coajimalpa, también se les puede. Esto sería muy interesante. Súper interesante. Y les voy a poner el de UAM Maps para que organicen también su capítulo. En México solamente hay 2. Uno que está en la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México, y UAM Coajimalpa, que tiene el segundo. Caray. Pero igual tiene fines humanitarios, pueden hacer cualquier otro tema, o puede ser, por ejemplo, ves que ahora que hubo el sismo en Haití, entonces como que todos los de OpenStreetMap se fueron a mapear cierta zona, entonces pues échenle un ojo y puede ser que les interese. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Antonio Sí. Reina, el primero que se ha levantado de la cama, dice: ¿cuál dirías tú que es la diferencia entre criminología ambiental, geografía del crimen y geografía del delito? Yo diría que la criminología ambiental se ocupa como de los elementos, de los procedimientos para identificar, por ejemplo, los hotspots o estas zonas críticas, o asociarlo con, digamos, con una parte más procedimental. La geografía del crimen y la geografía del delito pienso que pueden aportar más elementos sociales para la interpretación de eso que pasa en esos lugares. Particularmente la diferencia entre crimen y delito, pues les decía que delito es lo que el derecho penal dice que es una conducta que tiene ciertas características y que puede ser clasificada o no como un delito. O sea, para que el homicidio de una mujer pueda ser calificado como feminicidio, tiene que cubrir con una serie de requisitos en un código penal. El crimen, por su lado, pues es un término que más bien viene de la escuela anglosajona y que no tendría una aplicación como más práctica en México, ¿no? Y son también estas conductas antisociales, o sea, el que yo pueda, por ejemplo, por poner un ejemplo muy, muy burdo, pero me parece que puede ser claro, yo puedo poner la música a todo volumen en mi casa y, o sea, eso no es un delito, ¿no? Pero sí puede constituir una conducta antisocial, y ese conjunto de conductas antisociales pues pueden constituir lo que en otras escuelas se llamaría el crimen, ¿no? Entonces yo creo que la parte geográfica le aporta más elementos de análisis, ¿no? Incluso o sea, el concepto del lugar geográfico me parece que aporta mucho a la comprensión de lo que puede ser esos hotspots o zonas críticas. En cambio, la criminología ambiental pues solo se ocupa como de la identificación y de la parte procedimental, ¿no? No tanto del proceso social que lo llevó. Eso es lo que yo creo.
Y no solamente localizar el espacio, ¿no? En el espacio y el tiempo, ¿no? Ujú, Sino la comprender. geografía podría ayudar a entender muchísimas cosas más a partir de la geografía económica, a partir de la geografía de la percepción, ¿no? Creo que la geografía puede estar bien situada para eh, tratar de, al menos, prevenir o reducir esos delitos que hay diariamente, ¿no? Sí, sí, creo que tenemos mucho que hacer. Dice Itzi Villegas, ¿solo se grafican los delitos denunciados o también las llamadas a la policía? En la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sí están las llamadas al 911, pero no sabemos de la localización de dónde viene. Entonces, y viene así como en una escala estatal y no estoy segura si viene a nivel municipal. Los que yo he visto son a nivel estatal, pero no tenemos nosotros así como que ahorita te diga entra a tal página y lo puedes descargar, no. Seguramente que en el 911 sí podrían, por ejemplo, o identificar la localización de la llamada, pero nosotros como de acceso libre no. A mí me da la impresión de que en la Ciudad de México sí que se registran estas llamadas, las de 911. En la página esta de datos abiertos Ah, sí que se consignan esas llamadas y entonces se sigue o no se sigue la secuencia en función de los datos que se tengan después, ¿no? Pero me parece que hay posibilidades de acceder a esta información. Pero, como decías tú, en la Ciudad de México, que parece que sea una jerarquía social diferente, ¿no? ujú, sí, claro. Pregunta Omar Sánchez. ¿Puedes hablar un poco sobre los correlatos del delito, parte fundamental de la criminología ambiental, y sobre algunas técnicas de medición? ¿O esto está Mm, fuera de tu... sí, no sé si está Omar que pudiera decirme un poco a qué refiere los correlatos del delito. A ver, Omar, si quieres abrir el micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Buenas ¿Sí Omar. me tardes. escuchan? ¿Qué tal? Sí. Sí, Soy Omar Sánchez, estudiante del doctorado de Geografía de la UNAM. Estamos haciendo también un trabajo de Geografía del Delito, un análisis postemporal para la predicción de ciertas zonas vulnerables a la concentración de algún tipo de delitos. Lo que hablo un poco acerca de los correlatos es mucho de lo que hablan sobre las teorías de la criminología ambiental, ¿no? Las diferentes teorías, ¿no? Y cómo, en qué medida van afectando diferentes condiciones del entorno urbano, urbanas, geográficas, ¿no? Usos de suelo, por ejemplo, características poblacionales, ¿no? De algún grupo de edad, ¿no? Y que estas puedan estar afectando de manera directa o en cierta manera, a cierto punto, para que se pueda generar un tipo de delitos aún mayor, ¿no? Con mayores concentraciones del delito derivado de algunas condiciones geopolíticas, geosociales, urbanas, ¿no? Territoriales, ¿no? Y cómo es que, bueno, están habiendo actualmente muchos mecanismos y nuevos mecanismos de medición, ¿no? Entonces era también para ver si podíamos escuchar algunas aportaciones en ese sentido. Muchas gracias. gracias, Omar. Creo que tal vez te pudiera servir un poco revisar la literatura de factores de riesgo, que seguramente ya también lo has analizado, de factores de riesgo y factores protectores que pudieran en conjunto desencadenar o no cierta actividad, ¿no? Y me parece que eso podría abonar los factores de riesgo y factores protectores. Yo me he topado con que es difícil muchas veces operacionalizar estos factores y sobre todo en una escala de desagregación adecuada, porque se habla de que hay ciertas condiciones, no sé, por ejemplo, un factor de riesgo, los espacios públicos, o sea, el que haya suficientes espacios públicos para que los jóvenes desarrollen ciertas actividades de convivencia, pero eso operacionalizado, pues está la cartografía geoestadística urbana, que nos podría dar una primera aproximación, pero ciertamente no hay como así algún vínculo directo, ¿no? Entonces, el problema con el que me he enfrentado es la operacionalización de esos factores de riesgo y protectores. Sí, entre estos factores de riesgo está la iluminación, ¿no? La iluminación nocturna, por ejemplo.
Yo creo que las ciudades de México, las ciudades del país, en general, están muy mal iluminadas. Entonces, claro, te ocultas en las sombras o quizás están iluminadas bien, pero los árboles o la vegetación que hay o puede haber vegetación en la calle no ayuda a que esa iluminación sea efectiva. Entonces, un factor que podría ser interesante en un país que en principio genera suficiente energía para todo el territorio nacional, ¿no? Sería conseguir calles bien iluminadas, al menos aquellas en las que hay más actividad económica, incluso nocturna, ¿no? Puede ser un factor para controlar esos factores de riesgo, digo, ¿no? Bueno, en el Facebook dice Jesús Díaz Salgado. Los análisis dependen de los datos publicados, pero sabemos que no todos los delitos son denunciados. ¿Se realiza algún tipo de compensación de las estadísticas y análisis transmitidos? Es lo que les decía, que solamente el 10% de los delitos son denunciados aproximadamente en números cerrados, y la propuesta es que se pudiera generar algún tipo de cartografía participativa para complementar esta parte que no conocemos, ¿no? Particularmente hice un trabajo donde exploré la incidencia delictiva en esta colonia que les dije, Santo Domingo, en Coyoacán, y entonces pues identifiqué los hotspots o las zonas críticas y lo complementé con cartografía participativa de la gente que vive ahí, ¿no? ¿Dónde? O sea, la pregunta es, ¿dónde te sientes inseguro? O dónde, y vi pues que había mucha coincidencia entre lo que efectivamente se denuncia y lo percibido por la gente, ¿no? Que era como sobre todo estos espacios de actividad, los tianguis y ciertas esquinas, ¿no? Donde efectivamente es denunciado y la gente es percibido y la gente lo percibe como inseguro. Aunque también me encontré con cosas que llaman la atención. Por ejemplo, hice un ejercicio con mujeres de la tercera edad y entonces, por ejemplo, ellas decían, yo no tengo miedo de caminar aquí, dice, porque yo conozco a estos chavos desde que eran niños, ¿no? Entonces, sé que a mí no me van a hacer nada. Entonces, ellas más bien tenían miedo a estos botes que ponen con cemento y una varilla para apartar los lugares. Decían, a mí me da más miedo esos botes que si me encuentro a alguien drogándose, ¿no? Por ejemplo, a mí me dan más miedo los botes porque sé que si me caigo me puedo lastimar y eso es más grave de acuerdo a mi condición. Entonces, por supuesto que tenemos que llegar a los lugares así localmente, puntualmente, porque desde afuera podemos imaginarnos cosas que no son necesariamente lo que pasa ahí realmente. Podemos estigmatizar lugares, podemos caer en prácticas que no abonan a la comprensión del fenómeno. Y eso que respondes, en cierta manera, también das la respuesta a Braulio Gutiérrez, que pregunta, ¿la denuncia es el único método donde se puede obtener información para realizar las gráficas del crimen? Imagino que tú lo has ido explicando. Es decir, lo que sería interesante es hablar con la gente, cómo perciben ellos la inseguridad, y a partir de esa percepción tratar de adoptar las medidas pertinentes. Esto es una tarea a nivel municipal muy interesante y en la que los geógrafos creo que tenemos también mano, ¿no? Sí, claro. Sí, pues complementarlo con esta otra parte, porque si nos quedamos solamente con esta visión parcial de la cifra aparente, que es la cifra que sí se denuncia, pues vamos a quedar cortos, ¿no? En el análisis. Dice, a ver, Israel Shema dice, ¿podrías recordar la página y checar fuentes para tener referencia de información? Algo del secretariado. No sé a qué se refiere. Pues hay que googlear así, Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es de la Secretaría de Gobernación. Y ahí viene una parte de incidencia delictiva, del fuero común y del fuero federal, a nivel estatal y municipal. Muy bien, gracias. Gracias por la respuesta. Y Ale Villavicencio dice, la teoría de las ventanas rotas es importante para analizar la percepción del delito. Te felicita también por la ponencia y muchas gracias. Gracias. ¿Qué es la teoría? ¿Qué es esto, la teoría de las ventanas rotas? Dice que si
que las características urbanas o del entorno tienen que ver. Si hay un lugar, un edificio, una casa donde se presenta alguna incivilidad, como que vayan y le rompan una ventana, mucha más gente va a llegar y va a realizar destrozos y cosas, y eso puede traer como consecuencia la presencia de otras actividades. Creo que han hecho como varios experimentos sociales al respecto. Abandonaron un coche y si estaba limpio y como en orden, nadie se acercaba y le hacía nada. Si alguien ya empezaba como a romperle algo, pues llegaba más gente y le hacía más destrozos. O sea, a la medida de que se pueden presentar este tipo de cosas, desencadenan en teoría otras actividades. Entonces lo interesante sería mantener los coches limpios y bien cuidados para que no te los abran. Pues tiene que ver con la prevención situacional, ¿no? Con estas características del entorno que no den pie a la ocurrencia de un delito. O sea, el alumbrado público, las banquetas libres, el que no haya grafitis. Claro, Es un te un espacio cuidado es menos propenso al delito. ¿Sería así? Sí, pero también tiene otra parte, tiene una parte B. La parte B es que, por ejemplo, si tú estás en un lugar donde hay muchos policías y muchas cámaras, no sé tú, pero yo me siento más insegura, ¿no? O sea, dices, Posiblemente. ¿por qué hay tantos policías y por qué hay tantas cámaras? ¿De qué se están cuidando, no? En cambio, si estás en un lugar donde hay gente en la calle, donde hay niños jugando y así, ¿sabes? Te sientes más seguro porque la ocupación de ese espacio te habla de que es un lugar en el que puedes estar seguro. Claro, que tienes personas que son testigos de muchas cosas, ¿no? Entonces, Ujú. una persona que quiere cometer un delito, pues no se anima tan fácilmente, ¿no? Exactamente. Yo me acuerdo en las ponencias que se hicieron en mi tierra, en el coloquio Geocrítica de hace 2016, parece que era, el ciclo de conferencias se titulaba Espacios del control, control del espacio, ¿no? Y entonces se hacía una práctica que consistía en ver algunos espacios públicos, cómo estaban iluminados, dónde estaban las bancas para sentarse, dónde ponían los juegos de los niños, así cosas, eventos diversos, para ver qué percepción tenían los paseantes de ese espacio. Y se ve que el arquitecto, en este caso el urbanista, puede facilitar o puede reducir la posibilidad de que haya un delito. Es decir, no solamente es un tema geográfico, es un tema urbanístico y también de decisión política. Es decir, hacer algunos cambios en la posición de los mobiliarios, en la posición del arbolado o el tipo de arbolado que debe haber en una plaza o en una calle, para que ese delito no se cometa, ¿no? Es una cosa interesante, se ha estudiado, ¿eh? Puede favorecer que se inhiba o que ¿no? Exacto. Pero también puede ser un urbanismo muy violento. También puede ser, o sea, estos picos que ponen ahora para que la gente no se pueda sentar y no pueda estar en ciertos lugares, eso es muy violento también, ¿no? Entonces puede estar en ambas posiciones. Claro. Te pregunta Celia López, no sé si es Celia López o Miguel Celia. Bueno, dice lo siguiente: ¿has generado cartografía con las llamadas del 911? ¿Y en dónde podemos consultar los trabajos presentados? No he generado cartografía con las llamadas de 911. Hasta ahora que me dices tú que los datos abiertos están disponibles, Ajá, yo creo que sí. yo pensaba que solamente estaban en el secretariado a nivel estatal, pero creo que es algo que está ahí pendiente que se podría explorar. Lo voy a anotar, me lo voy a llevar de tarea para investigarlo. Tarea. Donde podemos consultar los trabajos de los proyectos terminales en la página de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de UAM Coajimalpa. Parte también fue de mi tesis de maestría en Centro Geo, que también está disponible en internet, y un artículo que también se publicó en la revista Quibera, de estudios territoriales de la UAMX, que también ahí podrían,
Y hay más material también en Centro Geo, también se han hecho otras tesis y otras investigaciones al respecto. Entonces, si entran al repositorio de tesis de Centro Geo, ahí se van a encontrar más cosas. Te hago una pregunta antes de pasar a la siguiente del público. Mira, yo cuando voy con el coche y sé que voy a lugares, bueno, no siempre voy con el coche, pero cuando voy y sé que voy a algún lugar que no conozco, activo una cosa llamada pues, Google Maps o Waze o como se llame, ¿no? Y entonces me da la ruta más rápida para llegar a un lugar determinado. Pero también me advierte de dónde ha habido un accidente, dónde ha habido una inseguridad o alguna cosa, ¿no? Y entonces me cambia automáticamente de ruta, ¿no? Entonces, a ver, no sé cuánta gente vive en la Ciudad de México, cuánta gente hay en cada una de las ciudades del país, pero muchos de los ciudadanos tenemos teléfono móvil. Imagino que el Waze trabaja con algún tipo de algoritmo por el cual cuando hay un accidente, automáticamente se detecta el lugar donde ha habido el accidente, donde ha habido no sé qué, ¿no? Y te cambia la ruta, ¿no? De la misma manera podría haber una especie de Waze, ¿no? En la que en el momento que hay un delito, se activara una señal de alarma y advirtiera a todas aquellas personas que tenemos, bueno, los que están controlando los temas de seguridad, ¿no? Que, ojo, ya no es una llamada al policía, sino es una señal que se emite anónimamente en la que hay un problema en tal calle y hay que resolverlo. Entonces, ¿no se podría hacer una cosa parecida? Esto se llama, me parece, Big Data, ¿no? Estos Big Data que se recopilan, ¿no se podría hacer algo parecido para esta prevención del crimen? O sea, lo hacen para temas de accidentes de peatones, ¿no? En el Geocentro hay una tesis al respecto para prevenir accidentes de tránsito, sobre todo para accidentes con peatones. A partir de estos datos que se recopilan continuamente del teléfono móvil, igual se podría hacer algo parecido para la prevención del delito. Pregunto. Sí, claro, se llama información geográfica voluntaria y son sistemas que ya existen en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces sí puedes como conocer. En México no hay así una aplicación, pero les recomiendo también que le echen un ojo a los trabajos que ha hecho Diego Valle, que tiene una página que se llama elhoyodelcrimen.com, y entonces también te ayuda a explorar pues los temas de delincuencia, los registros delictivos que hay en tu colonia o como en tu lugar más próximo, ¿no? Pero no es como un Waze, pues es una página web donde tú entras y ves cómo están los datos. En Estados Unidos creo que sí hay no también es una página web, ¿no? Pero también son datos que son alimentados por ciudadanos. Cualquiera de nosotros puede subir su dato, entonces justo va apareciendo. Creo que sería una buena herramienta que se podría desarrollar. Paso a la siguiente pregunta, de Julio a todos. Dice, buenas tardes, ¿en dónde se puede ver el vídeo de esta presentación? Lo veremos, está colgado en el Facebook directamente, pero después lo trabajamos un poquito para poner créditos, para poner un poquito de música y lo tendremos colgado en el YouTube de la licenciatura de Geografía Humana. Entonces, en ese caso, al final, si puedo, os pondré la dirección para que la podáis consultar. Tarda unos días por eso, ¿eh? Lo más fácil es entrar en Facebook y consultarlo. Y Óscar Garrido pregunta, ¿qué factores de riesgo se toman en cuenta para la incidencia delictiva? Híjole, pues ahí hay varios, depende de la fuente. Te recomiendo que le eches un ojo al Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que tiene pues recopilaron de diferentes fuentes cuáles consideran que son los principales factores de riesgo, y también tendrá que ver con la población objetivo. Si estamos hablando de jóvenes, tendrán unos factores de riesgo que si estamos hablando de otro grupo de población. Pues sí te recomiendo que le eches un ojo ahí, se ha trabajado de manera importante. Y Acacitri Espinoza te pregunta si existe un análisis similar sobre violencia específica contra la mujer.
Que yo lo conozca, no, pero creo que se podría hacer. No sé, no sé. Es que ven que les dije a lo largo de la presentación que es mucho más fácil de analizar el delito callejero, porque la relación con la autocorrelación espacial es evidente, pero en términos de violencia familiar y de violencia contra la mujer o de género en general, pues me parece más difícil porque lo que les decía, ¿no? Mi posición espacial no me va a dar o no es tan evidente la probabilidad que me dé de ser una víctima de algún delito, ¿no? No sé si me explico en esa parte. Sí, sí, yo creo que te has explicado bastante bien. Es más fácil la parte de la calle. ¿Por qué? Porque no son lugares muy concretos y además, quizás, no sé, la violencia de género, sobre todo en domicilios, no se aplica. Quizás en otros lugares quizás sea más fácil, ¿no? En el cine, no sé, en un lugar concreto. Pero en las casas está muy complicado. Yo creo que al final el gran hermano servirá para salvarnos la vida, nos controlará a todos, ¿no? Pero quizás ayude mucho a estas... Bueno, lo que va seguro a reducir este tipo de delitos, ¿no? Contra la mujer es la educación, la cultura. Eso es Es verdad, básico. pues, por ejemplo, el mapa que hizo María Salguero de feminicidios en México a partir de notas de registros hemerográficos, ¿no? Entonces ahí sí se podría hacer algún tipo de análisis espacial, de ver las condiciones, las características, un poco lo que nos decía Omar hace un rato, ¿no? Pero ya a partir de ese tipo ya con eso súper específico, pues porque al final ahí ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya, o sea, ya es el registro de la muerte de una mujer. Claro. Creo que Emilio pregunta lo siguiente. Observando el mapa a nivel nacional que presentó sobre la extorsión, se aprecia principalmente en municipios fronterizos y concretamente en el caso del estado de Chiapas, Tapachula, en Benemérito, Marqués de Comillas y Cosingo. Entran los más altos. La pregunta es, ¿se refiere a nacionales o extranjeros? Uy, vaya redacción. Lo digo porque son las rutas principales de ingreso de inmigrantes de Centroamérica y Sudamérica. no No sé si llegué lo... al análisis o sea, hice ese mapa para presentarlo, pero no llegué al análisis del dato. Habría entonces que buscar la explicación. Y esto me lleva a decir que, pues evidentemente, cada mapa para cada tipo de delito tendrá una explicación diferente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del delito de robo de ganado, pues no lo vamos a ver en Ciudad de México, lo vamos a ver en estados o municipios donde hay presencia de ganado, por ejemplo, ¿no? Entonces, la particularidad del delito, la explicación tendrá que ver con el contexto. Y Jesús Prieto pregunta, ¿cómo podemos relacionar los mapas de puntos de calor del crimen y algunos atributos del territorio, por ejemplo, en la ciudad? Por ejemplo, en las estaciones de metro, es decir, medir su dependencia. ¿De qué manera se podría hacer? Pues yo creo que eso se tendría que hacer con la visita directamente en campo. No creo que haya como un parámetro que diga si está a tantos metros de la cámara, entonces va a pasar esto, ¿no? Yo creo que tendría que ver con la especificidad del lugar, ya con ciertas condiciones que pueda uno tener. Y con esta parte del análisis temporal que les comentaba, ¿no? De ver las horas, los días, porque no se comporta de manera igual. Está claro que el tema de la escala es fundamental, ¿no? Sí, Para ahí analizar se ve. el crimen, ¿no? O sea, no solamente es una cuestión general, ¿no? De la Ciudad de México, ¿no? Sino que son aspectos concretos y además muy particulares del lugar donde se comete. Y una Exacto, cosa que es aleatoria, que es la oportunidad, ¿no? exacto. Ahí, no sé, y a mí me sorprende cuando aquí circulando en la Ciudad de México, se pone a llover, estoy circulando en el periférico, ¿no? Se pone a llover y sabes que el periférico se va a detener en algún momento, ¿no? Va a haber un colapso de coches, ¿no? Y entonces aparecen gente vendiendo paraguas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen esto? O sea, están debajo del circuito para salir justo cuando va a llover y que se van a parar el tránsito. O
justo aparece tal cosa y aparecen los vendedores, ¿no? De alguna manera esa oportunidad, que para un europeo es una cosa fantástica de México, o sea, una cosa que no se acaba de entender, aquí lo tienen más asumido, ¿no? O sea, buscar el momento adecuado para dar el golpe, ¿no? Una pregunta. Bueno, dice Atsalan, ¿cómo se podría exigir al gobierno la resolución o disminución de estos problemas por parte de la ciudadanía? Esto viene con la política detrás de la resolución, ¿no? Con la administración, ¿no? De lo que les decía, del delito, porque pues a alguien le conviene también que siga o no una actividad, en este caso delictiva. Creo que podría ser un poco relacionado con lo que les comentaba de Youth Mappers y de sus alumnos que están, por ejemplo, en ese caso, pues empodera a los familiares de personas desaparecidas diciéndoles, oye, se puede hacer esto, ¿no? Creo que también nosotros podríamos decir, oye, pues ya hicimos un mapa y ya vimos que dónde se concentra, a qué hora, etcétera. O sea, pues haz algo ahí, ¿no? Sí, yo creo que hay un manejo totalmente eh, pensado acerca de cómo solucionar o no solucionar los crímenes, ¿no? Y entonces una pregunta que viene a colación de esta. Las tesinas estas que has presentado, tu propio trabajo de maestría, ¿es conocido a nivel de público? Es decir, ¿se quedó en la academia o pasó a la calle, o sea, al conocimiento público? Pues presenté los resultados en un par de congresos en México, uno en Colombia y el artículo que les dije de Quivera también salió de ahí. Entonces, pues en la medida de lo posible es como que he tratado de difundir los resultados, las técnicas y entre los alumnos, pues por ejemplo, ahora surgió un poco el efecto de que hicieran sus proyectos terminales. También como comentó Giovanni al principio, trabajo en una AC, en una SC, perdón, y también ahí lo que hacemos, una de las cosas que hacemos es programas de prevención del delito a nivel municipal y pues en la medida de lo posible tratar de aplicar esas técnicas en esos programas de prevención. Por ejemplo, Chimalhuacán, yo le doy un aplauso a Chimalhuacán porque tiene un registro muy consistente de sus datos. Ellos sí registran las coordenadas, por ejemplo, no lo tienen de manera pública, pero ellos sí lo tienen y pudimos hacer este tipo de análisis para proponer medidas de prevención, porque ellos sí tenían los datos y municipios más grandes como no, mejor no digo, que municipios más grandes, no los tienen, o sea, o no nos los quisieron dar, ¿no? Claro, pero debería ser algo que debería ser obligatorio, ¿no? En la resolución Debería. de los temas de delito, ¿no? Mi Claro. pregunta a Cacitli Espinoza. ¿Existe algún análisis que considere la criminalidad y el costo de viviendas? Mi duda nace debido a que yo vivo en Tijuana, una de las ciudades más violentas y con costo de vivienda más alto, ¿no? Porque me preguntaba si es un tema que se ha estudiado. Delito y costo de viviendas. Pues fíjate que yo no lo he visto, probablemente exista, pero yo no lo he visto, y que lo que estaba pensando trabajar era asociar la incidencia delictiva con el precio del suelo urbano. Porque el precio del suelo urbano me parece que sintetiza muy bien lo que pasa en la ciudad y nos puede hablar pues de servicios, de calidad de vida y de muchas cosas, ¿no? Entonces, todavía lo tengo ahí pendiente por hacer, pero que yo sepa de costo de vivienda hasta ahora no. Y bueno, también es otra tarea que me llevo. Bueno, hay muchas cosas que analizar, me parece, ¿eh? No vas a acabar el día sin trabajo, ¿no? Mira, dice Jesús Linos, en relación con aquello que has comentado con relación al Estado de México, perdón, al DF, pero que es ausente en el Estado de Morelos, por ejemplo, dice, soy del Estado de Morelos y formé parte de un colectivo similar contra la violencia. Como mencionó, no existen estos datos abiertos y para resolverlo hicimos nuestro propio levantamiento a partir de las notas periodísticas. Desde luego que es un trabajo inmenso y desgastante, pero como se menciona, es más sobre apoyar y evidenciar la efectividad y el acceso a la información. Son cosas
hace la gente por propia voluntad. Y eso debería hacer la autoridad, ¿no? Sí, y tendríamos que proponer, implementar alguna plataforma para que se pudiera compartir esta información, ¿no? Como pues ya hay sí, como Wikipedia, donde la gente aporta, contribuye, etcétera. Yo creo que podríamos hacer una cosa así y a lo mejor eh, OpenStreetMap podría ser una buena plataforma para compartir este tipo de datos, que finalmente, bueno, ya Jesús y su equipo se habrán dedicado tiempo, pues también para que otras personas pudieran utilizar los datos. Claro. Puede ser. No, hay herramientas ahora, hay al menos para dar información, ¿no? Otra cosa es para resolverlo, que no depende tampoco del público, es más bien depende de las autoridades, ¿no? Preguntan cosas personales. ¿Qué la motivó o qué factores influyeron en que te metieras en temas de crimen? ¿Qué es lo que te llevó a eso? Pues el que vi un nicho de oportunidad, un área de oportunidad como que, o sea, vi cuando decidí estudiar la maestría, no sabía como el tema que quería, pero vi que ahí estaba un área de oportunidad, ¿no? Crime mapping, y que había mucha literatura, pero en México había pocos trabajos. Entré a trabajar a el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, y entonces había ahí como yo siempre les digo a mis alumnos que los geógrafos, muchas de las veces en los equipos de trabajo, somos los que levantamos la mano y decimos, oigan, ¿y si hacemos un mapa? Entonces, mi papel en la vida es levantar la mano y decir, oigan, ¿y si hacemos un mapa? Entonces, era como en este contexto el trabajar con sociólogos, con criminólogos, con abogados, con psicólogos, pues era lo que yo podía aportar, ¿no? El poder representar espacialmente los datos, y eso me llevó a saber que había algo que se llamaba crime mapping, y eso pues me fue llevando. Y pues no era, yo cuando terminé de estudiar geografía me gustaba más la geografía física, ¿no? Porque lo social me parecía súper complicado, decías cómo puedes tratar el comportamiento de la gente, etcétera, ¿no? Y pues resulta que ahora estoy en este otro lado y me gusta mucho. Hombre, la verdad que es un tema muy sugerente y además muy necesario. Yo creo que aquí hay trabajo para varias generaciones de geógrafos que salgan de todas las diferentes universidades del país, ¿no? De las 7 u 8 universidades del país donde hay geografía, hay trabajo para geógrafos. Otra cosa es las oportunidades que haya para entrar en estos lugares de seguridad y que estos datos que se puedan analizar realmente se lleguen a resolución de casos o a prevención, porque lo básico, o sea, esto no se va a acabar nunca, pero prevenir es siempre importante, ¿no? Entonces, si hay elementos disuasorios que evitan que esa oportunidad, ¿no?, de la comisión de un crimen, pues eso ayuda muchísimo. Preguntan más cosas. A ver, dice Sara Reyes, ¿quién hace uso de todos esos datos o se queda en la investigación? Imagino que es un poco lo que te he preguntado antes, ¿no? Bueno, muchas tesis, no sé qué, pero Y la gente en que estos manda. proyectos que les decía de prevención del delito en ciertos municipios del Estado de México, en Chimalhuacán, en Nesa, en Ecatepec, Metepec, Toluca, sí lo hemos como aplicado de manera profesional. Sí, no solo ha sido en la parte académica. Mira, y Jesús Vinos ha puesto la dirección donde se podemos consultar esos mapas que están haciendo, bueno, ese levantamiento de datos que están haciendo la propia ciudadanía. Súper Eh, bien, gracias Jesús. sí, sí, la verdad que nos será muy útil y no solamente útil para esta plática, sino para que se pueda implementar en otros estados y en otros lugares del país, ¿no? Que creo que es cada vez más necesario, ¿no? Ante la inactividad o ante la dejación oficial, hay que organizarse como ciudadanos, ¿no? Eso es importante. Dice Julio, ¿hay alguna relación sociocultural con el índice delictivo? Yo creo que sí, y dependerá del tipo de delito, ¿no? También y del contexto, porque o sea, habrá cosas como relaciones más evidentes en ciertos lugares,
no sé, pienso como en algo muy específico en Acapulco, ¿no? Seguro que tiene una relación sociocultural, de explorarlo. Yo creo que es parte de esta primera pregunta que hicieron de la diferencia entre la criminología ambiental y la geografía del crimen o la geografía del delito, que tendría como pendiente explorar, ¿no? Sí, bueno, hay mucha cosa que hacer, ¿eh? La verdad que, ya ves, no somos suficientes geógrafos para, para hacer tanta cosa. No sé si tienes algún comentario, Giovanni, para ir cerrando ya la sesión. Ya son las 5 minutos para las 3. Así es, sobre las áreas de oportunidad, bueno, soy un poquito de ruido. Justo esta parte que preguntaba, ¿no? A veces si sabemos si hay un resultado positivo o no, dado alguna acción que se implemente con base en las medidas de análisis de datos. Yo recuerdo, ¿no? Por ahí hay un ejemplo, y no sé en qué terminó, a lo mejor sí ya hay un estudio de ello, de una población o localidad ahí que se llama Palmitas, está en la ciudad de Pachuca. Por ahí del año 2015 o 2016 se implementó en un programa en donde se trataba de mejorar esta zona que tenía niveles elevados de violencia, y se implementó una mejora, digamos, visual, ¿no? De lo que comentaba, ¿no? Mantener calles limpias, más iluminación, pero ahí fue un programa también en donde pintaron, es una zona de viviendas que está enclavada en una pendiente, parecido a la zona, no sé, Cuautepec, alrededor del Cerro de Chiquihuite. Incluso vi que se repitieron, ¿no? Porque son zonas en donde el gobierno ha aportado mano de obra, materiales para que la sociedad se organice, hacen una mejora, por llamarla visual, de la zona, y se esperaba, ¿no? Que también, dado esta implementación en mejora visual de pintura, alumbrado y todo, disminuyera, ¿no? Los índices de violencia en la zona. No sé en qué quedó, pero a lo mejor es zonas que están ahí, ¿no? Para revisar los datos. Les cuento, esto fue por ahí del 2015, 2016. Entonces yo creo que ya debe haber datos que pudiéramos utilizar, buscarlos. Lamentablemente ahí nos cruzamos con el otro problema, ¿no? Que mencionó Socorro. No todos los estados y no todos los municipios, porque hay veces que es por municipio y no por estado, tienen información abierta, disponible. Un ejemplo aquí, ¿no? Tenemos en Ciudad de México hace algunos años ya la página de datos abiertos, en donde nos proporcionan información que suele ser muy útil. Incluso ahorita, ¿no? Hago un pequeño paréntesis, con el cambio de gobierno hubo también un cambio en los contratos creo que del servidor que albergaba que alojaba esta página de datos abiertos. Muchos datos desaparecieron temporalmente y tenían ahí un calendario de cómo los iban a poner o los iban a ir actualizando. Veo que ya hay más otra vez, pero sigue habiendo algunos datos pendientes, ¿no? Que estaban disponibles, no sé, como redes del metro, líneas o datos por alcaldía, pero se supone que los van a poner. Entonces creo que también hay una tarea como sociedad, es exigir, ¿no? A nuestras autoridades en diferentes niveles o en diferentes estados de la República, que también hagan esa labor, porque los datos supuestamente deben de existir, al menos algunos registros debe haber, pero no están disponibles. Entonces creo que también ahí depende un poco de esa presión social para que hagan disponibles esos datos y podamos tener ejemplos como el que mencionabas de Diego Valles, me parece que se llama, bueno, esta persona, que no es un dato como tal oficial, citarlo a él, pero él toma muchos datos de la web, muchos datos oficiales, y hace ejercicios, ¿no? Muy, muy buenos, incluso a veces con mejores resultados que los que podemos encontrar en gobiernos locales. Y bueno, así como él, hay más gente que a veces también tiene esta cosquillita o sabe manejar datos, manejar bases de datos, manejar sistemas de información, manejar programas para análisis de datos, y hacen gráficos, hacen informes que bien podrían ser muy utilizados. Entonces, hay estos huecos, ¿no? En donde podemos, la parte de exigir información, tanto a las autoridades, y bueno, ahí igual, ¿no? No toda la información va a estar siempre disponible, va a haber delitos, como mencionaba Coco, solo 1 de cada 10 delitos pueden ser denunciados, probablemente en la parte de homicidios o de donde tiene que ver con alguna muerte o fallecimiento, pues el dato a lo mejor no está tan subestimado, pero en los otros datos, a lo mejor en delitos no tan graves, sí tenemos datos muy, muy bajos. Entonces, eso es un área de oportunidad para todas las personas que les interese, y como vemos, ¿no? Ahorita todos los datos pendientes que hay, parece que hay pocos geógrafos para cubrir toda esa parte,
pero es interesante, ¿no? Ahí están, hay puntos que se tendrían que revisar focalmente, es decir, no vamos a analizar toda la dinámica de delitos de una sola entidad. Tenemos que desagregar a veces a nivel municipal, a nivel local, y bueno, ahí hay también esta labor. Otra idea muy, muy importante es la que comentaba, ¿no? Como la persona que habló del estado de Morelos, que tuvieron que hacer un trabajo, una investigación propia. A lo mejor sí estaría bien tratar de organizarnos para poner estos datos disponibles. Ya nos compartieron, por ejemplo, una liga con resultados. A lo mejor hay alguien que tiene datos de Tijuana, estos colectivos que están haciendo búsquedas de fosas o de otros. Bueno, a lo mejor hay datos que son más delicados, eso sí hay que aclararlo, pero hay cuestiones que sí podríamos poner, compartirlo. A lo mejor, no sé, como geógrafos o como estudiantes de cuestiones geoespaciales, también podríamos a lo mejor nosotros ahí dar un paso, ¿no? Y no esperar a que las autoridades lo hagan. Adelante, Socorro. Sí, pues creo que Giovanni hizo un recuento muy bueno de las tareas que nos llevamos pendientes y pues nada más agradecer el tiempo que estuvieron aquí en la plática. Si alguien tuviera alguna inquietud, etcétera, pues me puede escribir por correo electrónico y podemos intercambiar ideas. Pues, bueno, antes de cerrar, Josafat Gordillo, que nos está ayudando en el área, ha dejado en el chat las direcciones del YouTube, el canal de YouTube de la licenciatura, donde colgamos todos los videos que estas pláticas de los jueves estamos más o menos haciendo para que todo el mundo lo pueda ver, ¿no? Y después en la página web de la carrera, de la licenciatura, también se hace la conexión a la página del YouTube. Entonces, en un lado o en otro se puede conseguir estas pláticas. Espero que esta no tarde muchos días en hacerlo. El día que viene será del maestro, tengo aquí presente, Adrián Giovanni Trejo González, y se titulará El análisis espacial en salud pública a partir del estudio de la calidad del aire en la Ciudad de México. Les invito a que asistan también el próximo jueves a la 1:30, como siempre, y bueno, que nos sigan y que nos hagan preguntas como ha habido hoy. Has tenido un éxito fenomenal, Socorro. Te agradezco mucho por mi parte y creo que todos los que me apoyan, ¿no? El maestro Trejo, Jocabel Mendoza, de José Luis Gordillo, ¿no? Y te agradezco mucho que nos hayas brindado esta plática, ha sido excelente. Tienes muchísimas felicitaciones en el chat. Lo que pasa es que yo no puedo poner el chat en la filmación del video, ¿no? Pero sí te lo digo ahora, ¿no? Tienes muchas preguntas y muchas felicitaciones sobre la plática que nos has dado. Ojalá que nos podamos ver pronto, ya no en virtual, ¿no? A través de una cámara, sino que ya en presencial. Y nada, pues ojalá que otro día también te tengamos en cuenta aquí. ¿De acuerdo? ¿Algunas palabras más, Socorro, para ir cerrando? Pues solo para darle las gracias al principio a Giovanni, que fue el que estableció el contacto con el laboratorio, del que también ha colaborado. Y pues nada, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y ojalá que alguien por ahí, algún estudiante quiera o pueda seguir con esta línea de investigación que no está tan desarrollada en el país, que además pues coincido que es necesario, ¿no? Y pues nada más. Pues muchas Reiterarles gracias. que si quieren, si necesitan algún tipo de bibliografía o cosas, me pueden escribir. A mí me gusta mucho trabajar con los alumnos, entonces voy a estar muy contenta. Pues muchas gracias, Socorro, muchas gracias, Adrián, Jocabet, Josafat, los que estáis conectados aquí al Zoom, también muchas gracias por haber estado en esta 1:30 de plática, y también a los que os habéis animado a escucharnos por el Facebook. Prosigo a detener la grabación y cerrar la grabación.